En cualquier investigación, sea académica o de mercado, hay un número. Un solo número que puede hacer que todo un proyecto sea un éxito o un fracaso total. Y un error ahí puede costar meses de trabajo y, bueno, millones en malas decisiones. Ese número es, por supuesto, el tamaño de la muestra. A ver, seamos honestos. ¿Se puede confiar de verdad en estos datos? Para una persona en un puesto directivo, la respuesta a esa pregunta define si una decisión millonaria es un acierto o un desastre. Para un académico, define si su trabajo se publica o se queda en un cajón. Y esta es la cruda realidad. No importa qué tan sofisticado sea el análisis, qué tan brillantes sean las preguntas, si el cimiento, o sea, el tamaño de la muestra es débil, toda la estructura de la investigación simplemente se viene abajo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que nuestro cimiento sea de roca sólida? Bueno, en los próximos minutos vamos a desglosar todo esto, desde el estándar actual que se exige en la industria hasta una regla de oro que cualquiera puede aplicar para que sus resultados sean verdaderamente fiables. Empecemos por aquí. Elegir el tamaño de la muestra no es un detalle técnico que se deja para el final. No, es la primera gran decisión estratégica. De ella depende si los resultados van a ser una guía confiable o simplemente ruido estadístico sin valor. Históricamente, la cosa era más relajada. Bastaba con encontrar un efecto que fuera estadísticamente significativo y listo. Pero ojo, el estándar ha subido, y mucho. Hoy, tanto las revistas científicas como las juntas directivas quieren saber no solo si hay un efecto, sino qué tan grande es y, sobre todo, con qué precisión lo estamos midiendo. Y este cambio hacia la precisión no es una moda, Es una respuesta directa a lo que se conoce como la crisis de replicación en la ciencia. Organizaciones importantísimas como la Asociación Americana de Psicología ahora exigen un nuevo nivel de rigor para asegurarse de que los hallazgos sean fiables de verdad. Y esta cita, bueno, lo resume todo. Ya no es una sugerencia, es el estándar profesional. Los resultados tienen que ofrecer una estimación precisa. Dicho de otra forma, la certeza se ha vuelto obligatoria. A ver, para que quede más claro, veamos un ejemplo. Imaginemos que un estudio encuentra una correlación de 0.76. ¡Wow! Un resultado que parece espectacular, fuertísimo. Con ese dato sobre la mesa, cualquiera se sentiría con la confianza para tomar una decisión importante. Pero, ¿debería? Pues ahora miren esto. Este es el intervalo de confianza para esa correlación fuerte. Esto significa que el valor real podría ser tan bajo como 0.41, que es una correlación apenas moderada, o tan alto como 0.91, que es casi perfecta. De repente, toda esa certeza se esfumó. Y aquí está el punto clave. Con un tamaño de muestra inadecuado, el intervalo de confianza se convierte en realidad en un intervalo de incertidumbre. El resultado parece sólido, pero en el fondo, esconde un rango de posibilidades tan amplio que lo vuelve inútil para tomar una decisión seria. Esto nos lleva a una complejidad que a menudo pasa desapercibida. Un error súper común es pensar que con un solo cálculo de muestra ya tenemos todo el estudio cubierto. Pero la realidad, como vamos a ver, es que cada tipo de análisis tiene sus propias reglas y exigencias. Pensemos en un cuestionario típico. Tiene preguntas de sí o no, escalas de satisfacción del 1 al 5, datos demográficos como la edad. Pues bien, cada uno de estos elementos y los análisis que planeamos hacer con ellos, como regresiones o análisis factoriales, exigen un tamaño de muestra diferente. La clave es saber cuál de todos es el más exigente, porque ese será el que mande. Para entender por qué a veces se necesitan muestras más grandes, vamos a usar una analogía muy simple. El famoso dicho, para muestra basta un botón, que nos va a ayudar a entender un concepto estadístico fundamental, la varianza. Y esto lo ilustra a la perfección. El dicho del botón funciona porque, bueno, los botones de una camisa son prácticamente idénticos, tienen una varianza casi nula. Pero cuando estudiamos personas, la cosa cambia. La varianza es altísima. Para poder capturar toda esa diversidad de opiniones y comportamientos, necesitamos una muestra mucho más grande. Y a medida que el análisis se vuelve más sofisticado, por ejemplo, cuando intentamos encontrar patrones ocultos con un análisis factorial, la necesidad de una muestra grande se dispara.
Necesitamos más datos para estar seguros de que los patrones que encontramos son reales y no puras coincidencias. Fíjense en esta tabla, que es muy reveladora. Si esperamos que la relación entre las variables sea súper fuerte y obvia, o sea, una carga factorial alta de 0,75, con 50 personas nos basta. Pero si la relación es débil, sutil, una carga de 0,30, necesitamos 350 personas para estar seguros de que no es puro azar. Es como buscar una aguja en un pajar. Cuanto más chiquita la aguja, más paja hay que revisar. Y para que esto no suene tan abstracto, carga factorial en la práctica es esto que vemos aquí. Son estos numeritos que nos dicen qué tan fuerte se conecta cada pregunta del cuestionario con el concepto general que estamos intentando medir. Y con la regresión pasa igual. Miren el salto para pasar de un nivel de predicción bueno a uno excelente. No es un poquito más de datos, requiere 4 veces más, pasar de 180 a 750 participantes, por ejemplo. Esto demuestra que la confianza y la precisión tienen un costo, y ese costo es un tamaño de muestra mayor. Bueno, después de ver toda esta complejidad, la pregunta es obvia. ¿Cómo se hace bien? Por suerte, no hay que ser un genio de la estadística. Hay un proceso muy claro y directo que se puede seguir. La solución es esta regla de oro, que es muy simple. Primero, hacemos una lista de todos, absolutamente todos los análisis que vamos a realizar. Segundo, calculamos el tamaño de muestra necesario para cada uno. Y finalmente, y esto es lo más importante, no elegimos un promedio ni el que más nos guste. Elegimos el número más grande de todos. Ese número es el que nos garantiza que hasta la parte más exigente del estudio sea sólida como una roca. Entonces, ¿por qué tomarse todo este trabajo? Bueno, con esto volvemos al principio de nuestra conversación, porque la recompensa de seguir esta regla de oro es una palabra: confianza. La confianza para publicar un estudio y la confianza para tomar una gran decisión. Y esto no se trata solo de rigor académico, para nada. Se trata de generar valor real. Para quien investiga, es la diferencia entre un artículo publicado y uno rechazado. Para la persona que dirige una empresa, es la diferencia entre una decisión a ciegas y una estrategia basada en evidencia sólida y confiable. Así que la próxima vez que tengamos un estudio enfrente, quizás la primera pregunta no debería ser ¿y qué encontraron?, sino más bien ¿y cuál fue el tamaño de la muestra? Porque las grandes decisiones no se basan en hallazgos interesantes, se basan en la confianza que tenemos en ellos. Y esa confianza siempre, siempre comienza con el número correcto.